8 de la mañana, a las 7 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es martes 25 ya de noviembre, un mes y estamos todos ya sentados a la mesa celebrando la Navidad, porque no queda absolutamente nada. Y con buenas noticias, porque vamos a tener pues lenguado, robadallo, porque el ministro Planas ha concedido más días para que las flotas de pesca puedan faenar en el Mediterráneo. Así que por ese lado, tranquilo. Bueno, martes que despertamos con un nombre. Apunte bien, Teresa Peramato es fiscal de la Sala Jefa de la Sección Penal del Tribunal Supremo y el Gobierno es a la persona que propone como nueva fiscal general del Estado. Amanecemos también hoy con cierta perplejidad por el ERE, el expediente de regulación de empleo de Telefónica. El ajuste va a tocar finalmente al 37% de la plantilla y despertamos ahora a las 8 con un dato de última hora. Es el Producto Interior Bruto en Alemania. Rubén Gil. La locomotora de Europa que se estanca económicamente en el tercer trimestre del año, tal y como se había adelantado por parte de la Agencia de Estadística Alemana de Statis hace algunas semanas. El Producto Interior Bruto de Alemania que se estanca, crecimiento del 0% en el tercer trimestre del año, que contrasta con el crecimiento de 3 décimas registrado en el mismo periodo en el trimestre anterior, en el segundo trimestre. Así que ese es el dato, 0% crecimiento alemán. No cambian esas estimaciones alemanas en un contexto, dice la nota de la Estadística Federal Alemana, en el que las presiones inflacionarias siguen persistiendo y que los riesgos de esta inflación son un factor a considerar de cara al final de año en la mayor economía europea. Una economía, la alemana, que hoy va a debatir en el Parlamento, en la Cámara Baja, en el Parlamento alemán, en el Bundestag, ese presupuesto de defensa, presupuesto récord, más de 500.000 millones de euros, con una inversión importante en defensa. Así que ese es el dato con el que abrimos a las 8 de la mañana, crecimiento del 0% de la economía alemana en el tercer trimestre del año. Es la última cifra, la cita, y es el tiempo real que les estamos dando. Despertamos además bastante inquietos por esas negociaciones de paz en Ucrania. Estados Unidos estaría llevando a cabo conversaciones secretas para terminar la guerra entre Rusia y Ucrania. Esas conversaciones se llevarían a cabo en Abu Dhabi, entre el secretario del Ejército de Estados Unidos con el jefe de la inteligencia militar de Ucrania. También habría una delegación rusa, aunque no está claro quiénes componen esa delegación rusa. Mientras funcionarios norteamericanos y ucranianos afirmaban ayer haber elaborado un marco de paz perfeccionado tras las conversaciones celebradas en Ginebra este fin de semana. El presidente ucraniano Zelensky indicaba ayer noche que los puntos más polémicos los va a discutir él directamente, personalmente, con Donald Trump. Ucrania no está sola y eso es importante. Nuestros equipos han informado hoy sobre el nuevo borrador de medidas y realmente es el enfoque correcto. Las cuestiones delicadas y sensibles las discutiré con el presidente Trump. Ucrania nunca será un obstáculo para la paz. Este es nuestro principio común y millones de ucranianos esperan y merecen una paz digna. A Moscú no le gustan esos cambios introducidos. Asegura que el llamado plan de paz no es ni constructivo ni aceptable para el Kremlin. Putin quiere el Donbass y que Ucrania se desmilitarice. Las partes siguen, por lo tanto, bastante alejadas. Desde Europa, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, insiste en que aún quedan grandes cuestiones por resolver y recalca que está en juego la seguridad de todo el continente. Se trata de la seguridad de todo nuestro continente ahora y en el futuro. Que estemos unidos en nuestro apoyo a Ucrania. Estos son nuestros principios europeos fundamentales de cara al futuro. El territorio y la soberanía de Ucrania deben de ser respetados.
Y mientras los bombardeos no cesan, noche dura para los ciudadanos de Kiev, un nuevo ataque ruso sobre la capital ucraniana, donde han bombardeado zonas residenciales, dejando un muerto y varios heridos. Y así viene sucediendo durante la última semana. Putin vuelve a marcar los tiempos en la guerra, mientras que el resto del mundo discute el plan de paz para Ucrania. En clave empresarial, atentos a Telefónica. Hoy mismo comunicará los despidos en otras 3 sociedades, tras anunciar un primer ajuste que afectará a más de 5.000 trabajadores. Así se lo planteaba este lunes la compañía a los sindicatos. Un ERE, un expediente de regulación de empleo para 5.319 empleados. Es un ajuste que supone más del 20% de su plantilla en España, que está integrada por unas 25.000 personas. El recorte se concentra en sus principales divisiones, en Telefónica España, Telefónica Móviles, Movistar Plus y Telefónica Soluciones. En total, un 37% de la plantilla de estas sociedades afectadas. La compañía justifica este recorte por causas organizativas, técnicas y de producción, y va a comunicar este martes los despidos en otras 3 sociedades. Ahora empiezan las negociaciones con los sindicatos para ver cómo se van a llevar a cabo estas salidas. Este nuevo ajuste de plantilla telefónica llega menos de 2 años después del anterior ERE, que supuso la salida de más de 3.400 trabajadores y se realizó a principios del año 2024. La operadora enmarca esta reducción de personal en su estrategia de eficiencia y reducción de costes impulsada por el presidente Marc Murtra, con el objetivo de generar un ahorro de 3.000 millones de euros hasta el año 2030. Desde el Gobierno, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, asegura que van a vigilar las negociaciones del ERE de Telefónica para que se lleve a cabo de la mano de los sindicatos. Aquí es importante que este proceso avance de la mano de la negociación con los sindicatos. Ellos ya han dicho que van a analizar la oferta que he puesto sobre la mesa Telefónica y algunos elementos que son importantes para ellos, como es la voluntariedad, ¿no?, de acogerse a estas figuras y que mejoren en la medida de lo posible las condiciones con respecto a los últimos procesos, a los últimos EREs que hubo. Vamos a estar, por supuesto, encima y pendientes de que, como he dicho, esta evolución, estas condiciones se den y los sindicatos puedan, por lo tanto, que esta negociación se lleve de la mano de los sindicatos. El ajuste de Telefónica se ha dado a conocer el mismo día en el que Movistar anuncia un incremento del 4% de sus tarifas de fibra y móvil a partir de enero del año que viene. La compañía lo justifica por el encarecimiento de las plataformas de series y el elevado coste de los derechos de fútbol. Atentos también a Amazon, que subía ayer un 2% en bolsa tras anunciar que invertirá hasta $50.000 millones en infraestructura de inteligencia artificial para el gobierno de Estados Unidos. La compañía de Jeff Bezos destinará este dinero a mejorar las capacidades de supercomputación y de inteligencia artificial de los clientes de la administración estadounidense de su herramienta de nube Amazon Web Services. Se espera que este proyecto comience en 2026 y que sume 1,3 gigavatios en capacidad informática y de IA a estos clientes institucionales. Ahora las agencias federales tendrán acceso total al conjunto de servicios de Amazon Web Services, con lo que conseguirán ese ahorro de costes que lleva buscando el gobierno de Trump desde hace tiempo. Como ha recordado este lunes la propia compañía, Amazon Web Services presta servicios a más de 11.000 agencias gubernamentales. Además, a esto se le suma la inversión de $15.000 millones en Indiana para construir un nuevo centro de datos. Este proyecto, al que la compañía le ha destinado $26.000 millones, ampliará 2,4 gigavatios de capacidad a la región. Aunque la compañía que ha liderado las subidas entre las 7 magníficas este lunes ha sido Google, la tecnológica supera las expectativas de los analistas con su nueva versión de su herramienta de IA, Gemini 3, cuya presentación fue el pasado 18 de noviembre. A los analistas les ha sorprendido gratamente la codificación, el uso de herramientas matemáticas, ciencia y razonamiento multimodal. Además, el precio también ha superado sus previsiones. La subida del más del 6% de Alphabet ha impulsado a otras compañías proveedoras de IA como Micron, Marvell Technology o Broadcom. Más asuntos que nos deja el día con todos estos referentes. Vemos que las compras vuelven a la tecnología. Sí, ahí se vuelcan en medio de las expectativas desatadas de recortes de tipos de interés para diciembre. Los futuros de Wall Street se mueven ahora de manera estrecha y Europa apunta a retrocesos tras las fuertes subidas de anoche. Pues sí, efectivamente, es la fotografía de un mercado, Susana, que hoy está encarando el inicio de sesión con movimientos estrechos después del subidón de nuevo que la tecnología ha inyectado a los principales índices neoyorquinos, en un contexto donde los gigantes han tenido que ver, pero sobre todo las expectativas de recortes de tipos de interés. Wall Street viendo cómo las tecnológicas han registrado su mayor salto en 6 meses precisamente.
por esas expectativas de cara a la reunión de la FED del mes de diciembre y en medio del entusiasmo desatado por ese modelo mejorado de IA de Gemini 3 de Google. El índice Nasdaq Composite subía un 2,7% en su mejor sesión desde mayo. El S&P 500 más del 1,6% de subida. Y veíamos así como el mapa de calor absoluto de las tecnológicas registraba subidas disparadas de Broadcom del 11%, Alphabet 6%, la de Tesla casi un 7%, 2% Nvidia con una tecnología que ha vuelto a desatar el vuelo. Y todo en medio de las voces divididas de la Reserva Federal que ayer volvían a asomar para insuflar expectativas de recortes de tipos que en la herramienta de la FED vemos una probabilidad de recorte de 25 puntos básicos en la reunión del diciembre y que alcanza a esta hora el 80% de probabilidad de recorte por parte de la FED. Esta vez era Christopher Waller quien ha respaldado el recorte de diciembre, señalando que hay pocos indicios de un aumento de la inflación y subrayando la debilidad del mercado laboral. En este contexto vemos cómo los futuros en Europa, los futuros del DAX, retroceden esta mañana, son movimientos estrechos. El CAC 40 parisino quiere descolgarse de las caídas y avanza. Los futuros del IBEX a la baja al 0,28% y también el Eurostock con retrocesos, mientras que los futuros del premercado americano arroja movimientos a la baja. En cuanto a lo que pasa en las divisas, estamos viendo a ese dólar que sigue en la canasta frente a las principales divisas por encima de 100. Y en cuanto al eurodólar, lo tenemos revalorizándose la divisa comunitaria a 1,1524 a esta hora. Y ojo al petróleo, donde vemos esta mañana como el movimiento es de corrección, 0,53% a la baja. Lo que cae el Brent, el West Texas 0,46%, tras las fuertes subidas en ambos de más del 1% en la sesión de ayer, pendientes de las expectativas en torno hacia esas conversaciones de un final de la guerra entre Rusia y Ucrania. Banco Santander patrocina este espacio. En Venezuela, Estados Unidos aumenta la presión sobre Nicolás Maduro y designa como organización terrorista extranjera al Cártel de los Soles. La medida permite a Washington ejecutar nuevas sanciones contra el régimen venezolano y atacar objetivos dentro de Venezuela. Caroline Leavitt es la portavoz de la Casa Blanca. Consideramos que el régimen de Maduro es ilegítimo y el presidente está satisfecho con los ataques exitosos contra los narcoterroristas y terroristas extranjeros que trafican drogas ilegalmente hacia Estados Unidos. No va a tolerarlo y pueden esperar que esos ataques continúen. Según la agencia Axios, Donald Trump planea mantener una llamada con Nicolás Maduro, con la que buscaría abrir la vía a una solución diplomática a las tensiones entre ambos países, mientras el presidente venezolano en su programa de televisión aseguraba que nadie va a poder con Venezuela. Hagan lo que hagan, como lo hagan, donde lo hagan, no van a poder con Venezuela. Somos invencibles. Hagan lo que hagan. No han podido ni podrán jamás con nuestra patria. Jamás. Por su parte, Iberia ha decidido mantener la cancelación de sus vuelos a Venezuela hasta el próximo 1 de diciembre y desde la Asociación Internacional de Transporte Aéreo pide mayor claridad a las autoridades para poder evaluar la seguridad en el espacio aéreo venezolano. Donald Trump confirma que viajará a China en abril para reunirse con Xi Jinping. El presidente de Estados Unidos confirmaba esta visita tras mantener una conversación telefónica con su homólogo chino. Durante la llamada, que Trump ha calificado de excelente, ambos mandatarios han hablado de los acuerdos alcanzados en su último encuentro en Corea del Sur, del fentanilo y de la guerra en Ucrania. Además, Xi Jinping le habría dicho a Trump que el retorno de Taiwán a China es una parte clave del orden mundial. Precisamente el Parlamento Europeo vota hoy el diseño final del primer programa para la industria de la defensa, que busca fortalecer la industria europea, fomentar las compras conjuntas, aumentar la producción local y reforzar el apoyo a Ucrania. Además, la Comisión Europea publica este martes su evaluación de los borradores presupuestarios y la situación fiscal de los países de la Unión Europea. Un informe que servirá para conocer si los diferentes estados están cumpliendo con el plan de ajuste del gasto público pactado con Bruselas. Estados Unidos exige a la Unión Europea que relaje sus reglas digitales a cambio de mejorar su acuerdo comercial. Tras reunirse con los miembros europeos de comercio, el secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, ha pedido a la Unión Europea unas reglas digitales equilibradas a cambio de rebajar los aranceles a importaciones de acero y aluminio.
Vamos, eso no puede ser la norma. Quitémosla, resolvamos los casos pendientes contra Google, Microsoft y Amazon. Dejémoslo atrás, creemos un marco razonable en el que estas empresas puedan crecer y desarrollarse, y entonces esas empresas aceptarán invertir cientos de miles de millones de dólares en centros de datos aquí. Hundreds of billions of dollars of data centers here. Y vamos con una última hora, son las cuentas de EasyJet que mejora beneficios. La aerolínea británica con un crecimiento de esas ganancias, de ese beneficio en su año fiscal 2025, 9%, impulsado por su aerolínea EasyJet Holidays, que alcanza sus objetivos además a medio plazo antes de lo previsto. Beneficio operativo consolidado se sitúa en 703 millones de libras, es un 18% más que el año anterior. El beneficio antes de impuestos alcanza los 665 millones de libras. La aerolínea que también apunta a una mejora significativa de la puntualidad al 72% y también habla de una satisfacción del cliente que alcanza niveles récords del 80%. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Hola, soy Plex. Si algo me apasiona es dar vueltas, sobre todo al mundo. He dado tantas vueltas que he estado en más de 60 países. Pero a lo que no le doy ni una vuelta es a cómo conseguir el nuevo iPhone 17. Ven ahora al Santander y podrás disfrutar del nuevo iPhone 17 con renting desde 0 euros al mes. Consulta condiciones en bancosantander.es. Promoción válida hasta el 14 de enero de 2026. Santander, es el momento. Nuevos futuros Spot Quote de CME Group. Opera índices como SP500, Nasdaq, Dow Jones o criptomonedas como Bitcoin o Ether, con un tamaño entre 5 y 20 veces más pequeños que los futuros micro y cotización a precios de contado. Más claros, más simples y más accesibles. Más en ebroker.es. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. ¿Tienes tos? ¿Fiebre leve o malestar? La primera atención empieza en ti. Hidrátate, descansa y cuídate en casa. La primera atención empieza en ti, pero nunca estás solo. Si los síntomas empeoran o perteneces a un grupo vulnerable, acude a tu centro de salud. En Atención Primaria estamos para ti. Programa financiado por el Ministerio de Sanidad, Comunidad de Madrid. Los nuevos vinos de la denominación de origen La Mancha se presentan en el Hotel Palace de Madrid. Blancos y tintos jóvenes, crianzas o reservas de diferentes variedades. Viernes 28 de noviembre de 11 a 15 horas y de 16:30 a 21 horas. Aficionados mayores de 18 años, 10 euros. Aforo limitado. Vinos con denominación de origen La Mancha. 28 de noviembre. Palace. Entrada por Cánovas del Castillo. El cambio es constante y en el sector financiero y asegurador la experiencia marca la diferencia. Con cerca de 1000 profesionales, presencia en 7 países y una trayectoria de más de 2 décadas, Carácter es el referente en consultoría estratégica y digitalización. En Carácter lideramos la transformación con soluciones avanzadas en operaciones, gestión de riesgos y talento clave. ¿Estás listo para dar el siguiente paso? Carácter, Beyond Your Challenge. Buenos días, ¿perdona la sección de vinos de Rueda Pelimanta? Sí, están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado. Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir, compartir es Rueda. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Arranca aquí la tertulia de Capital Intereconomía. Hoy me acompaña Gonzalo Garnica. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? ¿Qué tal, Susana? Buenos días. Por aquí estamos. Oye, que queda un mes para la Navidad. ¿Lo celebráis en tu casa? Sí, son además unas Navidades siempre muy familiares. No viajamos, no nos movemos.
nos reunimos toda la familia, o sea, lo típico, pero muy bien. Bueno, no queda nada. Fernando Gómez Calcerada, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Susana. Y el frío que nos está atizando, tú y yo lo llevamos fatal. Pues sí, yo lo llevo fatal. Yo cada vez lo llevo peor lo del frío. Sí. Yo cada vez me acuerdo más de Canarias, de la costa de Cádiz. De la luz. Todo. No. De las papas arrugadas. Sí. Juan Rivera, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues a martes y 13 ni te cases ni te embarques. O sea, ya queda menos para Navidad, hemos encendido las 25. Luces. Sí, por el 25 de noviembre, pues 25 de diciembre, pum. Ya, bueno. Poco nos queda. No. Oye, varias cositas. Enseguida vamos a ir con el último dato que hemos conocido hoy, el dato de crecimiento económico en Alemania, pero hablábamos en la parte de la publicidad, mientras que ustedes escuchaban los anuncios publicitarios del expediente de regulación de empleo de Telefónica. Más de un tercio de la plantilla, el 37%. Oye, ¿cuál es tu lectura, Garnica? Yo ahí tengo el corazón un poco dividido. Es una consecuencia natural de los procesos que se han vivido los últimos años. Y Telefónica es una empresa que se ha empequeñecido. Llegó a valer más de 100.000 millones, hoy vale 20.000 millones. Llegó a suponer creo que el 20% del IBEX, ahora no supone ni siquiera el 2%. Llegó a tener en sus buenos tiempos 120 y tantos mil empleados y ahora no creo que pase de 25 o 30.000, ¿no? Es una empresa que, siendo tecnológica y estando en la mejor época de la historia para las tecnológicas, no ha sabido afrontar los retos y que todo el mundo se pregunta qué va a hacer la Telefónica. Pero claro, su negocio fuerte era la telefonía fija, que ya prácticamente no existe, y la telefonía móvil, que está a precio de saldo, ¿no? ¿Qué le queda? Pues le queda la división de medios de comunicación a través de Movistar, y luego pues la posibilidad de entrar en negocios nuevos como la inteligencia artificial. A partir de ahí, el presidente actual ha sido nombrado por la Oficina Económica del Gobierno, por Moncloa. Ha sido un nombramiento político y aunque él quiere parecer que es un ejecutivo de multinacional privada, a la típica usanza de multinacional privada, no es más que un funcionario puesto por el Gobierno. Y cuando cambie el Gobierno, le cambiarán a él. Juan, ¿tú cómo ves? Yo lo veo bien. Yo hubiera sido más agresivo tajante. Todavía. ¿Un ajuste más brutal? No sé, la gente que está dentro de Telefónica sabrá bien. Cuando anunciaron el Capital Markets Day lo que iba a pasar con la compañía para los 2-3 próximos años en generación de ingresos, dijeron tenemos que eficientar costes, pero no hablaron de ningún ERE ni hablaron del número de empleados que podrían salir de la compañía. Yo lo hubiera hecho ese día porque quizás el batacazo en bolsa hubiera sido menor, ¿no? Porque no había nada más. La gran cuestión no es cómo recortas gastos, cómo generas más ingresos. Y el problema que tiene Telefónica es un mercado europeo, gracias a la bendita regulación bruselense, sobresaturado de operadores, donde o concentras y sigues el modelo americano y luego te dedicas a innovar en otras áreas. Pues te metes en tecnología, te metes en otro tipo de negocios, ya no tan ligados, como decía Gonzalo, a las telecomunicaciones, porque eso es del siglo XX, del pasado. Y desde el punto de vista del talento de las personas, Fernando, ¿tú cómo ves este recorte? Porque el otro día hablaba con algunas personas y me contaban que van a salir empleados desde los nacidos el año 69, 70 y 71. Ahí es una fuerza laboral formada, con criterio, con experiencia, senior. Y además con difícil colocación, porque tienes 55 años, claro. Es complicado. Pero en fin, posiblemente sea necesario, yo no digo que no, ellos sabrán los gestores de Telefónica, son 6.100 personas, porque hay que sumar 600 adicionales, pero a mí me da mucha pena. Es una empresa emblemática española. Yo me acuerdo cuando iba a países como Chile o Brasil o Argentina, que antes estábamos hablando, es decir, los grandes edificios estaban coronados por anuncios de Telefónica. Es decir, una empresa emblemática. Es una empresa que desde hace ya mucho tiempo en capitalización bursátil lleva arrastrando una bajada del valor de la acción importante. Es una empresa, además, con una carga política enorme, en donde el gobierno decidió no hace mucho cesar al consejero delegado y nombrar al nuevo consejero delegado sin tener el 51%, pero hay un poder del Estado fundamental. En fin, yo creo que es un problemón. Cuando una empresa tiene un ERE, tiene un problemón enorme, hay algo que no está bien ajustado, lo habéis comentado antes, la relación entre número de trabajadores y productividad. Estoy totalmente de acuerdo con lo que comentaba Juan.
Es decir, el tema ahora no es cómo reducir gastos, porque esto es un gasto muy importante, ¿eh? Esto va contra la cuenta de resultados, todas las indemnizaciones, pero el tema ahora es cómo conseguir ese aumento de la productividad y del beneficio. También decir que hay otras compañías, Vodafone España, o lo que la matriz de Vodafone España, que ha tenido pérdidas en los últimos resultados, con lo cual, bueno, aunque sea mal de todos, consuelo de poco, pero bueno, al fin y al cabo es un sector tremendamente tocado y es una lástima. Bueno, hoy hemos conocido el dato de crecimiento económico en Alemania, crecimiento cero en el tercer trimestre de este año. Se desliza a la baja esa actividad económica en lo que hasta ahora era la principal locomotora de Europa. Me acompaña Rosa Duce. Rosa, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenida. Buenos días. Que es economista jefe y responsable de estrategia de inversión en Deutsche Bank España. ¿Cuál es la lectura de este dato que acabamos de conocer, de este crecimiento económico o no crecimiento, estancamiento económico en Alemania? Bueno, confirma lo que ya se había estimado inicialmente y no es extraño, teniendo en cuenta que efectivamente todo el mundo está esperando esa recuperación de Alemania, pero esa recuperación de Alemania pasa por ese gran paquete de impulsos fiscal, que es cierto que se anunció al poco de llegar al gobierno, pero la realidad es que no se ha aprobado en el Parlamento alemán hasta el 27 de septiembre. Es decir, que todo ese dinero está llegando a la economía en este cuarto trimestre y es donde deberíamos empezar a ver esa recuperación que todos esperamos de la economía alemana. Así que a partir de ese cuarto trimestre y sobre todo durante 2026 y 2027, porque no nos olvidemos que es un programa de 10 años, pues deberíamos ver esa recuperación. Una recuperación que vendrá impulsada sobre todo por las inversiones propuestas en materia de defensa. ¿Va a ser su principal partida de gasto o de inversión? Bueno, está repartido entre defensa, infraestructuras, porque ahí tienen un déficit muy grande de infraestructuras, sobre todo lo que tiene ligado pues también ferroviarias, y al final una infraestructura ferroviaria vale para todo tipo de, no solamente vale para defensa, sino para todo tipo de personas, para mercancías. Por tanto, bueno, es una mezcla entre infraestructuras y defensas, pero al final es mucho más, ¿no? Porque va acompañado de reformas estructurales, de rebajas de impuestos. Lo que digo, es un programa fiscal muy grande, pero también es verdad que es un programa a largo plazo, porque debería durar 10 años. Y donde tendrá que hilar muy fino para no entrar en un endeudamiento excesivamente elevado para una economía que siempre ha promulgado austeridad, austeridad, austeridad. Bueno, yo creo que ese es el gran cambio, ¿no? Cuando se produjo el cambio del gobierno, sí que vimos un cambio en esa política tradicional de Alemania de austeridad, que al final le ha valido del tanto tiempo de ahorro, le va a permitir gastar. Y incluso con todo este volumen de expansión fiscal, vamos a tener una deuda que podría llegar a niveles del 25% en el año 2030 o a niveles como muchísimo del 80%, que ya querríamos muchos. Claro, yo estaba pensando el 80%. Algunos nos hacen los ojos chiribitas. Estoy pensando en Italia o en España principalmente, bueno, incluso también en Francia, ¿no? Sí, bueno, de hecho la situación económica de Francia es quizá mucho más complicada, ¿no? Porque realmente ahí no solamente tienen un nivel de deuda alto, sino que tampoco tienen la capacidad ahora mismo de conseguir rebajar sustancialmente esos niveles de deuda, porque el gobierno le cuesta mucho aprobar ese presupuesto del año que viene y ha tenido encima que renunciar a algunas reformas estructurales como la de pensiones. Y lo mismo si miramos a Reino Unido, donde esta misma semana, yo creo que es mañana miércoles, ¿no? Se va a presentar el presupuesto del Reino Unido y ahí será muy clave ver las cifras de endeudamiento y ver cómo afecta a las próximas decisiones del Banco de Inglaterra. Efectivamente, aquí se espera un presupuesto que va a ser en general restrictivo. Y es verdad que el Banco de Inglaterra está esperando a ver qué ocurre con este presupuesto para decidirse a bajar de nuevo los tipos, porque la economía, el último dato no ha sido bueno, tiene problemas de inflación, con lo cual el Banco de Inglaterra a la hora de bajar los tipos tiene que tener mucho cuidado. Pero bueno, nosotros esperamos que a lo largo del próximo año pues baje un total de 50 puntos. Hoy mismo, además, la Comisión Europea va a publicar su evaluación de los borradores presupuestarios y también la situación fiscal de los países de la Unión Europea y va a votar el diseño final del primer programa para la industria de defensa. ¿Defensa va a ser el principal motor o el principal destino de las inversiones del conjunto de Europa ante esa amenaza que tenemos frente a Rusia?
Bueno, si no el principal, desde luego uno de los más importantes, porque esto sí que supone un cambio efectivamente con respecto a la política europea de los últimos años. Todos los países tienen que hacer un esfuerzo de esa inversión en defensa, que no pensemos en defensa solamente como armas, sino que el sector de defensa pues es toda la cadena de defensa, es un sector además bastante tecnológico. O sea, que no lo veamos como algo negativo, sino que veamos lo que puede tener de positivo el que Europa invierta, no se dedique ese dinero a gastar, sino a invertir para que la economía gane potencial de crecimiento, invertir en cosas que tengan una alta tecnología o una alta eficiencia, que me permitan en el fondo mejorar la competitividad, y va un poco en línea, bueno, pues con lo que ha habido con estos programas que ya existían antes del programa de defensa, ¿no? Que se va a complementar pues con lo que ya se estaba invirtiendo en digitalización, en electrificación. Así que no pensemos que en defensa solamente es armas, sino que defensa pues puede englobar muchas cosas que al final deberían permitir que la economía europea crezca más. Va a ser un chute de liquidez brutal por parte de los gobiernos, que se va a sumar también a los bajos tipos de interés. No sé si esto va a tener algún efecto en la inflación, que es el otro elemento a vigilar dentro de este conjunto de aristas. Bueno, en principio nosotros pensamos que el Banco Central Europeo va a mantener los tipos en el 2%, que no los va a bajar más. Y de hecho, bueno, pues porque estamos apostando por esa recuperación de la economía europea a partir de los próximos 2 años, que debería de permitir, bueno, volver a alcanzar niveles del 1,3, 1,5 de crecimiento, con menos divergencias entre países y con una inflación que debería de estar controlada, porque aunque los mercados de trabajo se están manteniendo bastante fuertes, los salarios ya no están creciendo con esa fuerza y por tanto no se ve mucha presión salarial. La evolución de la inflación es favorable y por tanto el Banco Central Europeo no debería necesitar a corto plazo mover los tipos de interés, sino mantenerlos en el 2%. Muy bien. Pues Rosa Duce, desde Deutsche Bank España, gracias por ese primer análisis y que tengas buen día. Un abrazo. Buen día para todos. Algo que comentar, Juan, sobre dato de crecimiento económico, 0, totalmente plano en Alemania y bueno, todo volcado en defensa, lógico cuando uno mira a nuestro, iba a decir amigo ruso. No solamente es el amigo ruso, es el problema de la energía y el problema de la industria alemana. Alemania ha sido el motor del crecimiento de Europa, una industria muy asentada no solamente en grandes empresas, en el sector de la automoción. Ahora el sector de la defensa parece que está traccionando, pero es que yo invito a todos los oyentes que se den una vuelta por las calles y vean cuántos coches alemanes sobreviven, ¿no? Es decir, ya todos los coches son chinos. Entonces, si no tenemos industria de automoción, pues por algún lado habrá que tirar. Y luego, en lo que es el suministro energético, Alemania tiene severos problemas y estamos viendo que en este juego de la geopolítica o de la geoeconomía, como queramos llamarlo, la energía juega un papel fundamental, ¿vale? Y no te puedes quedar aislado por las ínfulas renovables y verdes. ¿Fernando? Sí, vamos a ver, hay una industria que está en plena alza, que es, bueno, aunque ha bajado en bolsa estos últimos días, que es la industria armamentística o de defensa. Rheinmetall o ThyssenKrupp Marine System, que salió hace 2 o 3 semanas o 4 en bolsa, con un éxito tremendo. Pero es lo que dice Juan, hay un problema enorme en la industria alemana que se llama automoción. Estamos hablando de los seres de Telefónica, la cantidad de gente que ha despedido Volkswagen es tremenda. Todas las fábricas están haciendo ajustes importantes ante la invasión, ¿no?, de ese producto chino que es mucho más barato y que es mucho más asequible y además no contamina. Y ese es el gran problema ahora mismo de la industria alemana. Independientemente de altos costes de energéticos o una población envejecida o altos costes en pensiones, pero la producción industrial ahora mismo está tocada fundamentalmente en el tema automovilístico. Yo creo que es importante que el país más importante de Europa, que es sin duda Alemania, por su tamaño y por su PIB y por todo, se mantenga dentro del carril de la ortodoxia económica. Me explico. Renuncie, como ha hecho hasta ahora, a crecer un poco más si lo tiene que hacer contra el déficit y contra deuda pública. Renuncie a crecer si lo tiene que hacer sobre la base de asimilar todos los años a no sé cuántos cientos de miles de inmigrantes, ¿no?, que llegan sin saber muy bien a qué llegan. Entonces, lo acaba de decir la entrevistada, la deuda pública ahora mismo en Alemania está por debajo del 70%, estará en el 60 y algo. Ya nos gustaría a nosotros que estamos por encima del 100%. Por lo tanto,
El modelo español, que también es parecido al francés y al italiano, de crecer contra gasto público, crecer contra déficit y crecer contra emisión continua de deuda, sacando el dinero donde se pueda, pues da de sí lo que da de sí, ¿no? Y hay que tener en cuenta que pues Europa es sobre todo un continente alemán. Es curioso porque a lo mejor no nos damos cuenta, pero los que nos ven desde otro continente ven que aquí se habla alemán en 9 o 10 u 11 países de Europa, ¿no? En Alemania, en Austria, en Suiza, en Holanda, incluso en el este de Francia, en Chequia, en Luxemburgo, en Liechtenstein. Entonces, claro, digamos que es importante para nosotros que todo ese bloque se mantenga en la ortodoxia económica para que el euro no naufrague, ¿no? Y hay que recordar que Alemania sigue gozando de la AAA. Estados Unidos perdió la AAA hace años y creo que no la ha vuelto a recuperar, creo. Entonces, claro, ese nivel de garantía crediticia nos sirve para mucho a los europeos. Oye, me voy a publicidad, 8:35 de la mañana. A la vuelta, oye, ese plan de paz para Ucrania, ¿lo veis? O sea, ¿veis que va a salir adelante? ¿Cómo estáis viendo el papel de Estados Unidos, el papel de Rusia? Y también Ucrania va a tener que tragarse muchos de los puntos que han puesto ahí de ese plan de 28 puntos. Bueno, ya lo decía ayer Zelensky. Oye, luego quiero también un poquito de vivienda y, bueno, más cositas, ¿no? Que el día está arrancando. ¿A por el que vamos? Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para la Comunidad de Madrid, que protege todas las comunicaciones gracias a la ciberseguridad de Orange. Y Todo para Clara, que se conecta desde su asesoría con sus clientes de forma segura y protegida. Si tenemos todo para las administraciones públicas y grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414. Orange está aquí. En Renta 4 Banco tenemos la promo más sencilla de este Black Friday. Tanto que te la podemos contar con sonidos. Bueno... que casi te la podemos contar con sonidos. Te regalamos 100 euros por invertir en fondos megatendencias, como la tecnología. Así de fácil. Entra en r4.com y consigue tus 100 euros. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las bases de la promoción en r4.com. León y Zamora quieren conocerte y que tú los conozcas. Fundación y Caja Rural de Zamora. Quiero sacarme la tarjeta American Express Platinum. ¿Cómo lo ves? Es genial, mira, salas VIP y Fast Track en aeropuertos y seguros en viajes. ¿Algo más? Sí, 2 cenas gourmet gratis al año y un abono de 250 euros. Ahora mismo la solicito. Busca en tu navegador Amex Platinum. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. MFS Investment Management. Como pioneros en la inversión de activos desde 1924, en MFS ofrecemos una amplia gama de fondos de renta fija. Descubra nuestras estrategias y conclusiones en mfs.com/fi. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con Intereconomía Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana. Con Elena Fraile. En Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Hoy Tertulia Capital con Juan Rivera, con Fernando Gómez Cerrada y con Gonzalo Garnica. Oye, el plan de paz para Ucrania, ¿cómo lo veis? ¿Os lo creéis? A mí me da la sensación de que las posiciones están muy alejadas. Es muy complicado. Hay un acuerdo entre Washington y el Kremlin y acuerdan una serie de puntos, algunos muy duros,
que luego cuando trasladan a los interlocutores tanto de Kiev como de la Unión Europea, claro, eso no se puede aceptar. Y entonces ahora hay una nueva propuesta por parte de Kiev y de Washington que tienen que trasladar a Putin. Y Putin está diciendo ya que lo que se está comentando es que eso no es aceptable. O sea, temas de que haya elecciones, temas de pérdida de territorio, temas de que usted no ingresa en la OTAN. Es muy complicado. Yo creo realmente, es decir, aquí el gran problemón es Rusia, Kremlin, el señor Putin, que va a ser muy difícil de convencer de ese tema. Y que sigue bombardeando, sin cesar. Sí, o sea, vamos a ver, Trump es una persona que se ha visto que es muy pragmática, ¿no? Y se amolda mucho en las circunstancias, sobre todo cuando él no padece de las circunstancias, como es este caso, ¿no? Entonces, él va a sancionar, es decir, dar por buena una política de hechos consumados, por las cuales Ucrania ha perdido una serie de regiones, ya ha perdido Crimea, el Donetsk, Lugansk, no sé qué, y luego va a tener una soberanía limitada porque ni siquiera va a poder entrar en la OTAN, ¿no? Al final, ¿qué hace Trump? Pues, digamos, da por bueno la situación actual y dice que pare la guerra 3 años después, cuando ya también se ha demostrado que ninguna de las dos puede ganarla claramente. Rusia porque es una potencia militar más importante que Ucrania, y Ucrania porque tiene detrás todo el apoyo financiero y militar de la Unión Europea, ¿no? Entonces, esto es el razonamiento de Donald Trump. Entiendo que es muy doloroso para los ucranianos y para buena parte de los europeos, pero es que estas son las circunstancias actuales, ¿no? A mí se me ocurre que todo esto puede acabar en un armisticio en el cual Ucrania finalmente no reconozca las fronteras, es decir, haya una paz relativa. No habrá un tratado de paz como tal, porque Ucrania no entrará a reconocer eso, pero se mantendrá ahí una situación de hecho que puede durar pues muchos años, ¿no? Y por lo menos, bueno, pues para lo que es la violencia que hay ahora mismo, ¿no? Juan. Yo creo que va a haber acuerdo. El acuerdo nunca va a ser de 4-0 de Rusia por goleada o de Ucrania por goleada. Yo creo que va a ganar uno de ellos 1-0 en la prórroga o en los penaltis, ¿vale? La cuestión es cuál es la diferencia que inclina la balanza a un otro lado sin que deje heridas demasiado grandes y demasiado graves en el otro. Al final, en el otro y en Europa. Y en Europa también, ¿eh? El origen Europa no pinta nada, honestamente, ¿vale? El plan lo ha escrito a Estados Unidos, se ha sentado con Ucrania, y Europa es un convidado de piedra en la mesa. Es decir, Europa es irrelevante. Ha habido una guerra en el continente europeo y von der Leyen se ha quedado cruzada de brazos. Y tenemos esa situación, una guerra en Europa, ¿vale? Con lo cual, aquí hay un tema de anexión a la OTAN, de territorios, de soberanía y de una de las principales economías del continente, como es Ucrania, pues que no la puedes dejar languideciente y que al final nos ha lastrado el crecimiento en todo el continente. Hay gente todavía esperando por ampliar operaciones en Ucrania y por mirar a ese mercado. Fernando. Sí, vamos a ver. Estados Unidos lo que pone en esta guerra es armamento e inteligencia. No ha puesto soldados, no ha puesto nada más. Nosotros en Europa estamos sufriendo, estamos teniendo todos los días Europa drones, está temblando, claro, Europa está temblando porque su seguridad está en entredicho. Claro. Entonces, y claro, dependiendo también de cómo sea ese plan de paz, ahí nuestras fronteras o nuestra debilidad es más patente o no. Europa tiene que tomar un papel preponderante, fundamental, decisivo en esta solución que se plantea en Ucrania, porque somos los primeros afectados, no a 5.000 kilómetros en Washington, en Baltimore. Vamos a tenerlo aquí el problema. Y ya lo dijo el secretario de la OTAN, señores, no se preocupen, en Madrid también llegan los misiles en cuestión de minutos, ¿eh? Me voy a la publicidad, última paradita. Oye, lo último, quería vivienda. ¿Por qué? Porque Sumar lleva hoy al Congreso una propuesta legislativa con el objetivo de poner freno a la especulación, dice, en el mercado de la vivienda. Hacen especialmente referencia a las OCIMIS y a los fondos buitre. Va directamente contra ellos. Al mismo tiempo, ayer se publicaba un informe, lo publicaba uno de estos portales súper conocidos, Fotocasa, que decía que hay un récord de españoles que quieren comprar en lugar de alquilar. Más de la mitad de los demandantes de vivienda optan por adquirir y solo un 37% por alquilar. ¿Esto os cuadra o chirría? Publicidad, me lo contáis.
No todas las gestoras son iguales. Desde 1989, Cagmiñac ha ofrecido a los inversores una gestión verdaderamente activa y basada en sus convicciones, ayudándoles a alcanzar sus objetivos a largo plazo. A lo largo de nuestra historia, hemos desafiado el consenso y descubierto oportunidades de inversión allá donde se encuentren, explorando todas las posibilidades. Cagmiñac, 35 años de verdadera gestión activa. Más información en cagmiñac.es. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. Personas, visión y tecnología para crear algo extraordinario. CaixaBank Banca Privada es ahora CaixaBank Wealth Management. Transformamos cada patrimonio en algo único, valioso y duradero gracias a nuestra experiencia, estrategia y tecnología avanzada. CaixaBank Wealth Management. Valor para crear valor. Disfruta la magia del invierno con Iberia. Tromsø con sus auroras boreales, Rovaniemi con la Navidad más auténtica en la casa de Papá Noel, o Innsbruck con sus deportes invernales en pleno corazón de los Alpes. Reserva ya en iberia.com y vive un invierno auténtico. Solo hasta el viernes en el Black Friday del Corte Inglés. 25% de regalo en juguetes, incluso en los más buscados de marcas top, como Barbie, Lego, Gabby's Dollhouse. Y canjealo para tus futuras compras de juguetes del 18 al 31 de diciembre. Solo en el Black Friday del Corte Inglés, en tienda web y app. ¿Con cuántas personas te cruzas cada día? En nuestro país, 1 de cada 4 vive en riesgo de pobreza o exclusión social. Una realidad que no siempre es visible. La de más de 12 millones de personas que hacen tu mismo trayecto, que se sientan a tu lado. En la Fundación La Caixa, acompañamos a quienes más lo necesitan, para que nadie viaje solo. Entra en quenadieviajesolo.org. Hazlo visible. Fundación La Caixa. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. Oye, muy rapidito, que vamos justos. Oye, ¿qué os parece esta propuesta de Sumar que va directamente contra los que llaman fondos buitre? Y esto mira que me gusta poco. También contra las OCIMIs. ¿Esto va a llegar a alguna parte? ¿Garnica tiene recorrido? No hace más que agravar el problema de la vivienda, porque el problema es sobre todo de oferta. Es necesario que más oferta se ponga en el mercado para que se estabilicen o bajen los precios, y lo que propone Podemos es castigar a parte de la oferta, que son los propietarios colectivos de inmuebles, ¿no? Con lo cual, en el fondo lo que hace es agravar el problema. Uh-huh. O sea, justo en la dirección equivocada. Juan, ¿y preferimos comprar que alquilar? La cosa es si podemos o no podemos. Yo creo que no podemos ni comprar ni alquilar. Es decir, estamos en una situación donde lo que antes comentaba Calcerrada, es decir, hay que estimular la construcción de viviendas y el parque de viviendas disponible en España, y hay que poner medidas no para limitar la inversión y la oferta, sino para estimular que haya movimiento en el mercado, que los ayuntamientos sean más diligentes a la hora de conceder licencias de construcción de vivienda asequible. Esa es la teoría, la práctica es otra totalmente, ¿no? Totalmente. Pero eso es lo que podría funcionar. Tú fíjate, es decir, la construcción se tarda aproximadamente 18 meses. Pero claro, tienes que permisos, el cambio de uso, usos urbanísticamente, se te va el tema 6-7 años. Y eso es impracticable. O sea, eso es impracticable. Aquí la única solución de la vivienda, antes comentaba Gonzalo, oferta, es construir casas y no hay más. O sea, es que no hay más, todo lo demás son juegos malabares. Bueno, ahí que lo dejamos. Chicos, que os veo en forma. Garnica, Gómez Calcerrada, Rivera, que un auténtico placer. Abrigaros y nada, por el martes. Vamos por ello, un abrazo. Adiós, chao, chao. Adiós. MAPFRE patrocina la información del tiempo.
El frente el día anterior se aleja, dejando cielos muy nubosos en gran parte de la península y Baleares, aunque se abrirán claros por la tarde, excepto en el norte y zonas de montaña. Habrá precipitaciones en la mitad norte y Baleares y por la mañana también en el sur. En el Cantábrico Oriental y norte de Navarra se esperan chubascos fuertes y tormentas, con acumulaciones importantes. En Canarias, tiempo estable. Las temperaturas máximas subirán ligeramente en el sur y bajarán en el resto, siendo las mínimas también en descenso general, y se darán heladas débiles en montañas del norte y sureste, moderadas en Pirineos. MAPFRE ha patrocinado la información del tiempo. Tiendas, mercados y pequeños comercios forman parte de la identidad de Madrid. Porque cuando eliges cercanía, eliges calidad, sostenibilidad y un trato más personalizado. Compra en los comercios de tu barrio y llena la ciudad de vida. Ayuntamiento de Madrid, donde se cruzan los caminos. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Vuelve Nicolasa, el restaurante que marcó una época en la gastronomía madrileña. Una casa de comidas vasca, producto de temporada y servicio impecable. Lugar de encuentro de empresarios, políticos y amantes de la buena mesa. Ven a disfrutar del regreso de este mítico de la cocina tradicional. Nicolasa, en la calle Velázquez 150. Reservas en restaurantenicolasa.com o llamando al 910 86 47 92. Capital Intereconomía, finanzas, mercados. Ocho minutos, no, 9 minutos. Llegamos a las 9 de la mañana. Esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía, Preapertura. Ángel Lozano, ¿cómo viene el IBEX? Buenos días de nuevo. Muy buenos días. Movimientos estrechos en los futuros de los índices europeos. En el caso del IBEX, con una caída del 0,15%. Hay más tranquilidad acerca de la decisión de la FED del próximo 10 de diciembre. Aumentan las probabilidades de que se decida un nuevo recorte de tipos de interés y también hay una menor tensión geopolítica, pero parece que los inversores optan por la prudencia. Hoy hemos conocido que Alemania confirma su estancamiento económico en el tercer trimestre, crecimiento cero en tasa interanual, el PIB avanza un 0,3% sin cambios respecto al dato preliminar. En España vamos a conocer el índice de precios de producción de octubre y en Estados Unidos se publicará este mismo dato, también las ventas al por menor de septiembre y el índice de confianza del consumidor que elabora la Conference Board. Vamos a mirar también a los mercados secundarios de la deuda. Tenemos la prima de riesgo en 50 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 en el 3,20%. Europa despierta. Con signo mixto, caída del 0,04 para el Eurostock 50, pero subida del 0,01 para el DAX ETRA y del 0,25 para el CAC 40 francés. Donde estamos atentos hoy es a las cuentas de EasyJet, cuyos ingresos ascienden un 9% en este cuarto trimestre, a ThyssenKrupp, ya que el fabricante de electrolizadores anunció el lunes una fuerte caída en sus ventas para 2026 y a las ventas de coches nuevos en la Unión Europea, Gran Bretaña y la Asociación Europea de Libre Comercio, que aumentaron un 4,9% hasta superar los 1.000 millones de automóviles. En cuanto a futuros americanos, futuros que caen un 0,08% para el Nasdaq 100 y un 0,04 para el S&P 500. Hay que estar atentos a Zoom Communication y es que destaca con subida del 4% en el After Hours después de superar previsiones con sus resultados. En plazas asiáticas, el Nikkei de Tokio vuelve a su actividad y sube un 0,07%, el Hansen sube un 0,72% y el Kospi coreano presenta un alza
del 0,30%. En cuanto a materias primas, crudo West Texas de referencia americana en 58,54, petróleo Brent de referencia europea en 62,39, ambos cayendo más de medio punto. Onza de oro cotiza en $4.166 y cruce euro-dólar 1,1526 favorable a nuestra moneda. Roberto Soltes es jefe de estrategia de Singular Bank. Roberto, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Oye, lo primero, el dato de crecimiento económico o estancamiento económico en Alemania. ¿Cómo lo valoras y qué efecto puede tener en bonos y también en bolsa? No, es el ruido estadístico de todas las distorsiones que introdujeron los aranceles de Trump, el impulso de las exportaciones que ahora en el tercer trimestre se ha parado, pero el mercado está mirando adelante, está mirando a varios signos que apuntan a una aceleración de la economía alemana, crecimientos algo por encima del 1% en 2026, 2027. Eso es algo que ya está descontado, así que el impacto sobre el mercado debería ser minúsculo. Y en el Bund también, estoy viendo cómo se está moviendo el bono a 10 años en Alemania, el bono a 10 años en Estados Unidos. En Estados Unidos 4,03%, el T-Bond, el Bund el 2,69%. ¿Se palpa nerviosismo después de la volatilidad de las bolsas y tras estos datos? No, y esa es una señal precisamente de que lo que estamos viendo en las bolsas probablemente ha sido o esté siendo una corrección técnica, ¿no? Los movimientos de los bonos a medio y largo plazo han sido relativamente pequeños, ha actuado como activo refugio en los días de más caídas, pero sin movimientos demasiado fuertes. Así que aquí lo que está imperando más en los tipos a largo plazo pues son las perspectivas de evolución del déficit público, de esa senda de insostenibilidad fiscal en la que están muchos países. Muy importante la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos este mes de diciembre. Lo de las expectativas es brutal, van cambiando, no sé si día a día o hora a hora, ¿no? Sí, cambian mucho las expectativas respecto a la reunión del 12 de diciembre, pero yo creo que lo más destacable es que las expectativas de dónde estará la FED a final del año que viene apenas están cambiando unos poquitos puntos básicos, están muy pegados en el 3%, y esto lo que hace pensar es que el que baje o no en septiembre, salvo que cambie mucho el mensaje, y es improbable, va a ser bastante irrelevante para los mercados. Así que da igual la fecha, lo importante es que si no es en diciembre será en el mes de enero, pero la tendencia es claramente a la baja. Claramente a la baja, pero posiblemente tan solo 3 cuartillos adicionales. Esto ya está descontado por el mercado, tanto en la deuda pública como en la renta variable. Así que haría falta un cambio en esas expectativas de medio y largo plazo como para que realmente tenga un impacto significativo. Y otra vez, las compras vuelven a la tecnología. ¿Es por las grandes inversiones que se siguen anunciando por los grandes actores del mercado, como la última Amazon? Sí, bueno, de hecho lo que más está tirando hacia arriba estos días, lo que explica parte de la fortaleza del rebote, es el nuevo modelo de Alphabet, el Gemini 3, que es realmente potente, parece que está superando las capacidades del ChatGPT 5 y eso es lo que está pues dando otra muestra de que esto va en serio y que las mejoras son inmediatas y que por lo tanto su implementación, su monetización es más fácil. Enterramos entonces las dudas sobre de cuánto y para cuándo será el retorno de estas multimillonarias inversiones en inteligencia artificial. El mercado parece que está, muy polarizado, ¿no? Sí, este es un debate muy abierto que se irá distinguiendo a lo largo del año que viene conforme vayan publicando resultados. Probablemente haya muchas inversiones que no se lleguen a monetizar, pero el riesgo de desplome desde nuestro punto de vista es bastante reducido porque son compañías que ya están ganando mucho dinero y que van a hacer rendir esos proyectos de inversión con bastante rapidez. Muy bien. Roberto Soltes desde Singular Bank. Gracias. Hablamos en un ratín. Hasta ahora. Cuando mandas fotos o vídeos online a cambio de dinero, no sabes quién lo ve ni dónde puede acabar. Las plataformas de venta de contenido erótico no te dan el control.